Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Blogcast, el podcast de Block Invest. Yo soy Alejandro García, estoy aquí con Alejandro Gilabert. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar de, pues bueno, el mayor acontecimiento, diría yo, del sector de las criptomonedas de este año, juntando con la caída de Terra y quizás de la historia del mercado de las criptomonedas, y es la caída de FTX, tercer exchange por cuota de mercado o por volumen tradeado del mundo. Y es que pues esta semana ha sido movidita, hemos visto caídas grandes, subidas igual de grandes, una quiebra. Entonces vamos a hablar un poco de cómo se han sucedido los hechos, vamos a hablar de pues, el orden cronológico de qué es lo que ha ido pasando estos días, vamos a hablar de las causas que han llevado a esto, a ocurrir este hecho, a que caiga FTX, y luego las consecuencias que creemos que se van a derivar de toda esta situación, ¿vale? Entonces, si te parece, empezamos, Gil, a hablar de cómo ha desencadenado todo esto, ¿vale? Y es que, bueno, pues CoinDesk, la plataforma de información de criptomonedas, emitió un informe donde desglosaba un poco los balances de las posiciones de FTX y su brazo de inversión, que es Alameda Research, ¿vale? Que muchos le conoceréis por ser un tiburón que andaba por ahí desestabilizando proyectos en el mundo de DeFi, ¿vale? Entonces, los riesgos de este informe vinieron, o las sospechas de insolvencia, vinieron porque, bueno, el informe desglosaba un valor de 14.000 millones de dólares, ¿vale? Pero lo importante es que en el desglose de estos 14.000 millones había activos muy poco líquidos. Es decir, FTX tenía proporciones muy altas de algunos tokens que tenían muy poca oferta circulante. Entre ellos se desglosaban 6.000 millones del token de FTT, ¿vale? Que es casi la mitad de todo lo que tienen, de los cuales 2.100 millones estaban como colateral para pedir préstamos, principalmente en el protocolo de DeFi Abracadabra Money, el protocolo detrás de la stablecoin MIM, ¿vale? Luego aparte tenían 1.200 millones en Solana, que por el momento era el 10% del total del market cap, que es una locura, y explicaremos luego las implicaciones que esto ha tenido en el precio y por qué está como está. Y luego de monedas también muy poco líquidas, como eran Serum y otras monedas del ecosistema de Solana y de otros ecosistemas, por valor de 2.000 millones. Entre Solana, FTT y estas monedas hacían un total de unos 10.000 millones de los 14.000 totales. Entonces, como vemos, los riesgos de insolvencia eran medianamente fundados, aunque luego comentaremos que salieron a defenderlo, pero estas fueron las acusaciones iniciales, ¿vale? Luego, después de esto, después de este informe, pues el mercado sufrió bastante, hubo caídas generalizadas por el miedo a una posible insolvencia y ocurrió el hecho que desataría todo lo que vino después. ¿Vale? Bueno, eso también comentar que después de un buen desangre en el que todo el mercado empezó a caer, empezó el pánico generalizado, ¿no? Y esto llevó a un punto en el que, bueno, como comentas, sí. Sí, llegó a un punto en el que CZ, el CEO de Binance, por razones que comentaremos más adelante, porque hay bastante tralla, ¿no? Bastante tralla, bastantes elucubraciones detrás de esto, anunció en pleno pues crisis de Alameda o de FTX después del informe de CoinDesk, anunció que se iba a deshacer de su inversión en FTT por valor de 2.100 millones de dólares, ¿vale? No todo estaba en FTT, pero había parte, la mitad más o menos en FTT y la otra mitad en stablecoin de Binance USD, ¿vale? Entonces, esto vino, como comentaba CZ, venía por esta desinversión, venía porque, primero, habían hecho una gran cantidad de dinero después de la inversión de Binance en los primeros inicios de FTX, y luego también precisamente por este informe de CoinDesk, que pues traía riesgos de insolvencia. Entonces comentaremos luego que, bueno, estos 2.100 millones, lo que hicieron, este anuncio de venta de 2.100 millones o 1.000 millones de FTT, lo que hicieron fue que el mercado entrase en pánico, se sucediesen aún más caídas y el token de FTT se empezaba a desplomar, ¿vale? Caroline, que es la CEO de Alameda, que como hemos comentado antes era el brazo inversor de FTX, el que se encargaba bueno, pues funcionaba más o menos como hedge fund, porque Venture Capital no sería, era más como un hedge fund, decía que dentro, para intentar salvar un poco los muebles, decía que dentro del informe de CoinDesk no se reportaban
activos por valor de 10.000 millones que existían pero que no estaban dentro del informe. Vale. Y luego también otra cosa interesante es que la CEO de Alameda, Caroline, anunciaba que para no volcar toda esta cantidad de tokens de FTT al mercado, anunciaba que pues le ofrecía a llevar a cabo una compra-venta OTC, que OTC, como sabemos, es over the counter, que es un mercado donde no se utilizan los order books tradicionales, sino que dos partes pactan un precio sobre una cantidad de activos, ¿vale? Entonces Caroline le dijo a CZ, oye, nosotros te compramos todos los FTT que tienes por valor de $22, ¿vale? ¿Qué significaba esto? Aquí entraban dos cuestiones o dos posibles razonamientos que nos llevan a pensar que CZ podría tener un plan para desestabilizar a FTX. ¿Por qué? La primera de todas es porque si tú no quieres desestabilizar el mercado, como dijo CZ, primero no anuncias que vas a vender 2.100 millones de dólares o 1.000 millones de dólares en FTT, porque supondría una caída bastante seria. Sí, supondría que, bueno, que esto sí se hubiese orquestado de antes. Digamos que Binance hubiese estado liquidando posiciones durante mucho tiempo y ahora llegase el punto de no retorno en el que ya pues se han completamente liquidado o queda muy poco y simplemente vacían las arcas y lo hacen público, ¿no? Claro. Eso también, yo te lo he comentado antes, que podría incluso llegar a ser investigado, ¿no? Porque me parece que estás malversando el mercado, estás jugando con él a tu antojo porque tienes tanta influencia que en el fondo puedes desatar, digamos, ¿no? Una avalancha de entonces, como así verdaderamente ha pasado, ¿no? Entonces, como comenta él, no tenía mucho sentido esta notificación, porque si tú tienes una cantidad de tokens tan grandes como son 1.000 millones, teniendo en cuenta que fuesen 50-50, hacerlo público y sembrar el caos en el mercado cuando ya había rumores previos no te hace ningún bien, porque el mercado va a caer y tú no vas a poder lograr conseguir hacer líquido tu inversión de la forma que te habría gustado. Esta fue la primera de las razones por la que te llevan a pensar que podía haber motivos detrás. La segunda es precisamente la comunicación que le hizo Caroline, la oferta que le hizo Caroline. Si tú no quieres desestabilizar el mercado, si tú lo que quieres es simplemente deshacerte de tu posición sin tener un impacto en el precio del token, tú habrías aceptado la oferta, por lo que hemos comentado, porque si tú lo vendes a mercado, seguramente en ese momento creo que estaba cotizando a $24 el FTT. Sí, bueno, que estás comprando con un poco de descuento, pero que no es algo... Exacto. Para ser una oferta OTC tan grande, en el fondo no estás buscando sacar mucho provecho, ¿no? Simplemente salvar el ecosistema porque verdaderamente podía estar tambaleándose, ¿no? Entonces... Juntamos estas dos partes, la primera que hizo el anuncio público antes de hacer la venta, cosa ya que extraña, y segundo, que no ha aceptado la oferta de Caroline teniendo en cuenta que era la forma más rentable para deshacerse de la posición, te hace llegar a pensar que podía haber unos motivos detrás de esta venta o de esta notificación de CZ para intentar desestabilizar el exchange. Sí, sin duda. Y bueno, un poco yendo de la mano de lo que comentas, también comentar que uno de los grandes implicados, ¿no? en esta ecuación sería Sam Bankman-Fried, que era el CEO de FTX, perdón, y a su vez fue la persona que se encargaba, que era en este caso tenía el puesto de CEO en Alameda Research, previamente antes de de cederle este puesto y dedicarse, digamos, a pleno rendimiento al exchange, ¿no? Entonces, esta correlación también es bastante importante tener en cuenta, ¿no? De cara un poco a los siguientes acontecimientos. Y este personaje, ¿no? Que es una persona muy ilustre de este sector, ¿no? Del sector de las criptomonedas, que ha estado invirtiendo también desde una temprana fecha. Publicó en su Twitter que no había ningún problema, que FTX lo tenía todo bajo control, básicamente, que los fondos estaban a salvo, que tenía una equidad 1-1 con respecto a los fondos que poseía FTX y que no había riesgo, ¿no? Entonces, simplemente después de todo el apocalipsis que sucedió por redes sociales, donde se empezaron a especular, simplemente envió este mensaje y no volvió a dar señales de vidas, ¿no? Y esto desembocó en que por la noche, pues bueno, las redes sociales empezaron a arder, empezó el miedo generalizado después de un mercado que se previamente. Esto dio bola a muchas incertidumbres. Y entonces, a partir de ahí, los siguientes acontecimientos son que FTX directamente pausa los retiros. Y esto ya es un problema porque ya se está haciendo eco
de toda la situación que está pasando y se empiezan a tomar medidas, digamos que un poco desesperadas, ¿no? Porque estamos viendo cómo absolutamente todo el mundo está intentando salirse de FTX, intentar obviar la plataforma tanto a nivel institucional como a nivel retail, tanto empresas como los propios inversores en ese momento estaban buscando sacar sus fondos y eso lo que traía es que se estaban también pagando unos precios desorbitados, eso estaba desequilibrando el sistema, ¿no? Comentar dos cosas con esto. La primera es que el volumen de retiros, por lo que han llegado a comentar, era de unos 6.000 millones y que otra vez, aparte de lo que ha comentado Gila, de que Sam dijo que los fondos estaban uno a uno respaldados, después del parón, cuando se sucedió el parón de retiros, dijo Sam que esto era simplemente un problema de sistema, de software, de que había muchas solicitudes de retiros y que se había congestionado el sistema, pero que no había ningún problema con los fondos de los depositantes o de los clientes. Bueno, y después de estos sucesos de que no había ningún problema, que todo eran simplemente errores operativos, ¿no? Digamos, de la tecnología de la plataforma, se sucede un posible acuerdo entre Binance y FTX para la compra y para salvar, en este caso, el exchange, ya que se estaba viendo como todos los rumores que se estaban sucediendo podían incluso ser ciertos, ¿no? Y en ese momento aparece Binance como salvador, CZ anuncia que están en un proceso de compra, que todavía faltan documentos y que falta información acerca de dónde están todos estos activos menores y dónde está distribuida, digamos, todo este patrimonio. Y bueno, a partir de ahí, no sé qué te parece. Yo creo que ahí lo que más o menos la gente pensaba es que, bueno, que al final que Binance otra vez iba a salir al rescate, CZ se iba a hacer la persona más importante del mundo, ¿no? Que Sam también estaba perdiendo patrimonio y podía desplazarle, ¿no? Como a uno de los millonarios más ricos. Y en ese momento, si no recuerdo mal, BNB, la moneda, empezó a cotizar de manera desorbitada. El mercado estaba cayendo y con esta noticia no sé si fue exactamente cuando empezó a subir bastante, como alrededor, si no recuerdo mal, estaba recuperando un 15% después de una caída de alrededor del 7%, o sea, lo cual todo el mercado se desangra, lo único que más se mantiene son las stablecoins y algunas ni eso, y de repente Binance en un pico, ¿no? Parecía un cohete. Parecía todo un plan orquestado de CZ para decir, mira, vamos a utilizar el informe de CoinDesk o vamos a filtrar el informe de CoinDesk, vamos a anunciar la venta para desestabilizar el token de FTT, que es uno de los pilares de FTX, que lo comentaremos más adelante dentro de las causas. Y luego, milagrosamente, sale como el salvador para salvar a FTX con la compra. Entonces, como comenta, por aquellas FTT estaba cayendo un 85% en un único día, que era una locura. El mercado había caído, por lo general, un 11-12%. Sale la noticia de CZ, el mercado recupera, se vuelve casi a break-even y FTX, o sea, BNB, perdón, como ha comentado Gila, pasa de estar en un -7 a un +17, ¿vale? Un +15%. Es decir, BNB recuperó casi un 30% en un día. Bueno, el mercado rebota. Después de eso, a las par de horas o 3, sin haber ninguna noticia, el mercado se vuelve a hundir. Es cuando vemos a Bitcoin por debajo de $16.000, que tocó los 15.000 largos, ¿vale? Todo esto por rumores de que muy probablemente la compra de Binance no se llegase a efectuar, porque el agujero dentro de FTX fuese más grande de lo esperado, ¿vale? Y al día siguiente, ¿qué es lo que ocurre? Sí, bueno, todo esto comentar que la información no había ningún paper por parte de las empresas, en este caso por parte de FTX, la comunicación, digámoslo así, que, bueno, iba a decir que era poca, pero yo podría decir que era incluso nula por parte de Sam, apenas contestaba cada 6, depende, 6-8 horas, 4 horas incluso, no daba explicaciones, se sucedían los acontecimientos y se mantenía al margen, ¿no? Esto también dice un poco, deja en entredicho en quién estamos confiando en estos exchanges, ¿no? Que estábamos hablando de en este caso, el tercer, has comentado tú, el tercer exchange más grande. Sí. Y vemos cómo las personas ilustres, las cabezas visibles, ¿no?, de estas empresas, cómo actúan, ¿no? Y bueno, esto, claro, o sea, te deja como comentas, Binance, en este caso, decide retirar la oferta porque está viendo que o sea, que podría entrar ellos directamente en la bancarrota.
y mientras tanto los retiros siguen pausados. En este caso ya se paran, no es un problema técnico ni digamos de operacional, ¿no? Y bueno, en ese caso nadie está y nadie puede retirar los fondos, ¿no? Que hay ahora mismo disponibles en la plataforma. Entonces, mientras tanto, una cosa muy curiosa que sucedió que duró poco tiempo, pero en este caso fue a comentar, es el depeg que hubo en USDT, ¿no? En Tether, que mientras tanto aprovechó Alameda a la par, porque bueno, no sé si no lo hemos comentado, Alameda, digamos que simplemente en el paper de FTX aparece mencionado unas 16. Y estamos hablando de un paper roñoso de a lo mejor 30 páginas, ¿de acuerdo? O sea, que veamos la correlación y lo estrecho que estaban relacionados ambas empresas, ¿no? Sí, digamos que FTX, bueno, digamos no, FTX financiaba a Alameda a través de principalmente tokens de FTT, pero bueno, también utilizaba otros tokens, lo que no sabemos si eran tokens de usuarios o de propio SAM, de la plataforma o de quién. Entonces, nada, eso, USDT sufre un depeg momentáneo, Alameda detrás de esto, ¿vale? Una de las ventajas que tenemos con las DeFi, con el mercado de las criptomonedas, bueno, con la blockchain en general, es que todo es público, ya lo sabemos. Las billeteras de Alameda son públicas también y de FTX tenemos, creo que hay un listado de hasta 28 wallets de FTX vinculadas con Alameda. Sí, la verdad es que eso las redes sociales han ayudado porque se ha podido doxear, en este caso, digamos, todas estas carteras de manera bastante sencilla. Estaban trazadas ya incluso por parte de los propios plataformas de scan. Entonces, eso en verdad era una gozada. Y luego por Twitter, o sea, podías encontrar cualquier hilo en el encontrabas todas las carteras con los movimientos y la verdad es que eso muy bien porque te ahorraba mucho trabajo de cara, ¿no? Sí, que por ejemplo en análisis financiero general es muy difícil ver esto porque primero las transacciones son privadas a través de euros, dólares o lo que sea y te tienes que ajustar o ceñir a cuando saquen quarters, resultados de quarters o cuando hagan notificaciones. Aquí lo puedes ir viendo en tiempo real. Entonces, ¿qué es lo que se vio? Que durante el depeg momentáneo de USDT, Alameda estaba metiendo cortos por valor de unos 2 millones de dólares en USDT, es decir, estaba posicionando en corto. Lo que ocurrió, bueno, poco tiempo después retiraron los cortos con pérdidas y liquidaron unos 14 millones de dólares a través de Binance en apenas 2 días, ¿vale? En Alameda. Y después de esto, pues lo que hemos vivido hoy, FTX oficialmente rellena el artículo 11 como forma voluntaria, el que se vincula con la bancarrota de las plataformas, bueno, de las empresas dentro de Estados Unidos. Y dentro de esto, bueno, pues Sam dice perdón muchas veces, se declara culpable, pero que él... que le han cagado, literalmente uno de los tweets, no sé si era de WhatsApp, o sea, que empieza diciéndolo todo, ¿no? Pero una de las cosas que me llama la atención es que en ningún momento él ha asumido nada. Ha ido siempre con mentiras por delante, diciendo que estaban 1-1, diciendo que los retiros era una cosa de operacional, como ha comentado Gila, y no un problema de liquidez... Y llegó un momento a decir, cuando ya se estaba viendo de que todo lo que está diciendo era mentira, llegó a decir que es que él no tenía conocimiento, que él pensaba que los fondos estaban 1-1, que no había apalancamiento, pero que para su sorpresa, después de la situación, vio que el apalancamiento estaba en 1/7, o sea, 1,7 sobre los fondos de los clientes. Por cada dólar de clientes se sacaban 70 céntimos aparte, ¿vale? Es un apalancamiento muy alto teniendo en cuenta que no es dinero de la empresa, es dinero de sus depositantes. Entonces, bueno, FTX se declara en bancarrota, el mercado se vuelve a desangrar y estamos en la situación en la que estamos ahora. Entonces, vamos a hablar un poco las causas que nos han llevado o que han llevado FTX a estar donde está. Vamos a vincularlo. No son pocas las causas, ¿no? Claro. Digamos que esto no es algo que haya pasado de la noche a la mañana, que haya sido por un error puntual, sino que ha sido una serie de catastróficos acontecimientos que se han otro que, digámoslo así, o sea, casi hablando en plata, se ha tapado el cajón de la mierda, ¿no? Sí. O sea, se puede incluso decir así. Lo que se está viendo ahora es que hay un problema, ya se vio un poco con Terra y con Celsius, pero se está viendo que hay un problema sistémico dentro del mundo de las criptomonedas. Y bueno, comentando una de las primeras causas, Gila, si quieres la comento yo. Una de las principales causas que han motivado a esta bancarrota, igual que la de Celsius, por ejemplo, es el tema de la inflación de balance con tokens propios de la plataforma, ¿vale? Para los que no estén muy familiarizados con las dinámicas de mercado, tenemos que entender que
o con el sistema de mercado o la forma de reporte de las empresas, tenemos que entender que los tokens de las empresas, como FTX, BNB incluso, son una forma de financiación, ¿vale? Entonces, los tokens de esta plataforma suelen estar altamente concentrados en la propia plataforma, que suele tener o el mayor porcentaje de los fondos. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Si la oferta circulante con respecto a los fondos totales es muy baja, es decir, si en el mercado únicamente se mueven un 10 o un 15% de los fondos totales que hay, ¿vale? Y el otro 80-90 están parados en las arcas de FTX, como ha estado ocurriendo, o Celsius, que creo que tiene un 87% de la oferta total, esto lo que hace es que se infle artificialmente los precios. ¿Por qué? Porque mientras que la demanda es la que hay, la oferta está muy restringida por el exchange o por la plataforma que sea la propietaria de la mayor parte de los fondos. Entonces, esto se puede ver por la oferta circulante y la oferta total. Entonces, esto lo que llevaba es, como digo, a inflar los balances de FTX. ¿Por qué? Porque FTX, al ser una empresa, como sabemos, bueno, como debéis saber muchos de vosotros que tengáis un poco de background financiero, las empresas se miden por activo, pasivo y la resta es el patrimonio neto, ¿ok? Entonces, los fondos de FTX, los tokens de FTT, se reportan como activo dentro del balance de la empresa. Es decir, se cuenta como dinero que tiene la empresa. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos activos realmente no valen lo que ponen. O sea, FTX podía tener 2.000 millones en balance de FTT, pero realmente esos tokens no valen eso. ¿Por qué? Porque si FTX quisiese liquidar esa posición a mercado, o límite, haciendo un TWAP, si quisiese liquidar esa posición, seguramente casi al 100% no rescataría ni el 70 ni el 60% del valor total de los fondos a día de hoy. ¿Por qué? Porque como hemos comentado, la oferta circulante es muy baja. Si tú vuelcas esa gran cantidad de tokens al mercado, se va a hundir el precio. Entonces, si tú mantienes la oferta restringida en tus balances y mientras vas inflando el precio a mercado de tu token, lo que estás haciendo es inflar el valor de tu empresa artificialmente. Esto lo que te permite es financiarte de una forma gratuita o casi gratuita con otros fondos. Esto no es nada nuevo, porque esto es lo que ocurre ya desde hace mucho tiempo en entidades financieras, o sea, en acciones durante toda la vida. Se llama pignorar acciones. Cuando se ha comentado en las noticias hace tiempo que Elon Musk que valía 45.000 millones o como lo que sea, y que no pagaba ni un euro de impuestos, ¿por qué es? Porque Elon Musk no gasta su dinero. Elon Musk lo que hace es que tiene 20.000 millones en acciones de Tesla, las utiliza como aval de un préstamo para poder pedir un préstamo y solicita dinero, y ese dinero es el que gasta. Con ese dinero no pagas impuestos y además no tienes que liquidar tus posiciones. ¿Por qué? Porque si Elon Musk quisiese vender sus acciones de Tesla para poder pagar, para poder comprar cosas, hundiría el precio de la acción. Entonces, para evitarse eso, lo que hace es las utiliza como aval y pide dinero aparte. Que eso es apalancarse en sus propias acciones, que es lo que está haciendo FTX con FTT, ¿vale? Y esto lo ha hecho también Alameda usando DeFi, a través del protocolo de Abracadabra, con el token, la stablecoin de MIM. Es lo que ha estado haciendo, que como hemos comentado tenía 2.000 millones. ¿Cómo lo hacía? Es literalmente coge los FTT que tiene, los deposita como colateral en Abracadabra, pide USDCs y estás creando dinero de la nada. ¿Por qué? Porque si esos tokens, en lugar de haberlos hecho líquidos a través de un préstamo, o los hubieses intentado vender a mercado, de los 2.000 millones que tenían no sacaban ni 400 millones. Sí, bueno, y es que literalmente ese es uno de los problemas, ¿no? Vemos como en este ecosistema es bastante común en general por parte de casi todos los proyectos, podríamos quitar incluso a las redes, a todos los proyectos y todos los protocolos, empresas también, que se financian a través de estos tokens, ¿no? Y veamos la importancia de si, como dices tú, estás intentando limitar la oferta a mercado que existe, estás diluyendo, o sea, estás evitando que se diluya mucho el precio que en este caso tienen estos tokens, lo que estás haciendo es crear dinero ilimitado gratis. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos en un ecosistema que es la jungla, ¿no? Digamos, no tienes unos protocolos de seguridad, no hay ningún estándar, no hay nada que no te permita hacer. Entonces, si tú eres una plataforma como estas, tienes la potestad completa y absoluta a través de on-chain de poder hacer todo esto, porque digamos que esto es un algoritmo, entonces ese algoritmo que está en un smart contract no está detectando que tú estás inflando el precio de un activo que tú mismamente has emitido para poder pedir prestado otra moneda, otro token o
bueno, sí, en este caso, cualquier otra criptomoneda o cualquier otro token que no tenga que ver contigo. Es decir, podría ser incluso, se considera como que estás blanqueando dinero que estás creando, ¿no? Entonces, eso es muy importante y para mí ese es uno de los principales problemas que ha tenido, que ha tenido FTX. Pero, Es decir, no, no, dime, acaba, perdona. acaba. Sí, o sea que el principal problema es intentar sobreapalancarte en tu propio token en las posibilidades que este te permite para sacar un rédito, porque en el fondo la mayoría de las acciones han sido para sacar un rédito extra y no limitarse al core del propio negocio de FTX, que Son las simplemente, fees. bueno, a ver, simplemente, pero en el fondo son fees, son Sí, sí. comisiones de compraventa, de swaps, o de trades, o de lo que Sí. quieras, pero ese es su core, ¿no? Mira, uno de los fondos principales inversores bueno, principales de todo el mundo, pero principal también inversor de FTX, que es Sequoia Capital, reportó que FTX, en el momento en el que invirtieron ellos, que no sé si invirtieron a principios del año pasado, creo, de la última ronda, no me acuerdo, a principios de este año, no sé, reportó que estaba teniendo unos ingresos operativos de 1.000 millones al mes. ¿Vale? Entonces, te puedes hacer una cuenta de la valoración que puede tener. Creo que eran 1.000 millones al mes o al año, no sé. Da igual, era una burrada. Entonces, es lo que comentas, que en lugar de ceñirse al core del negocio, estaban intentando sacar rédito por otras partes, a través de Alameda, por ejemplo, sobreapalancándose en su token, y pues ha llevado a lo que ha llevado. Y una de las cosas curiosas que me ha gustado de esto, que, bueno, tenemos aquí a dos frikis de las DeFi, nosotros, para los que no lo sepáis, somos los especialistas, no expertos, especialistas en DeFi, porque nos dedicamos a ello. Una de las cosas que me ha gustado es que los tokens de FTT han servido como colateral tanto on-chain como off-chain. Es decir, por ejemplo, tenemos plataformas como Maple Finance o Clearpool que tenían préstamos de FTX, ¿vale? O sea, había gente que había prestado dinero a FTX a través de estos protocolos que son descentralizados, pero no tanto, porque no son sobrecolateralizados, ¿vale? Entonces, tenemos esos préstamos y luego tenemos los préstamos on-chain sobrecolateralizados, que es decir, yo meto 120 pavos de FTT y puedo sacar 100 de otra, ¿vale? Pues hemos visto que MIM perdió momentáneamente el PEG por el miedo a estas liquidaciones, pero recuperó de nuevo. Es decir, la salud del protocolo es perfecta. ¿Pero por qué? Porque creemos en programas informáticos. Si FTT deja de valer 110, se liquida la posición. Me da igual que sea Sam, me da igual que haya firmado no sé qué, se liquida, da igual. Y la gente recupera el dinero. ¿Qué pasa con Clearpool? Que son infracolateralizados, que eso no ocurre. Si FTX va a la bancarrota, o Clearpool corre con los gastos o las pérdidas de los depositantes, o se quedan sin su dinero. Entonces, aquí me gusta porque se está viendo la importancia de la descentralización de las DeFi y de que de verdad hay una utilidad práctica. Porque nosotros, lo decías tú, Gil, creo que fue ayer, lo de la campana de Gauss, comenta la visión que tenemos, que está los dos extremos de la campana de Gauss, de las DeFi no valen para nada, y en medio está las DeFi son la polla, la gente que no tiene mucha idea y los que no, o sea, el average, la gente que no tiene idea y la gente tiene mucha idea. Pues nosotros, que nos consideramos que tenemos mucha idea o más que la media, somos de los que decimos que las DeFi no valen para nada, o que el 80% son scam, ¿vale? Pero nos está dejando ver que realmente hay una utilidad en esto, más allá del sacar dinero a corto plazo. Es decir, hay un problema estructural en las finanzas o en la forma de financiación de muchas empresas, y las DeFi puede ser la solución a ello. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Así es que en el fondo se ve como la mayoría de estos tokens que se emiten por casi todas las empresas acaban siendo securities, ¿no? Que eso es simplemente para sacar, o sea, que para sacar un rédito económico, ¿no? Digamos, ¿qué utilidad le estamos dando verdaderamente a este? ¿Para qué vale? ¿Vale para algo más que simplemente ganar dinero por una especulación? ¿Tiene alguna utilidad práctica real en un ecosistema tecnológico? Eso es una de las series de cuestiones que yo muchas veces me hago y digo, bueno, es que creo que no estamos enfocando bien hacia dónde tenemos que ir. Y bueno, al final, no sé si estás de acuerdo que todas estas hostias, por ejemplo, lo que está pasando con Luna, lo que ha pasado ahora mismo con FTX, en el fondo es que es un sector muy, muy joven. Me parece que casi apenas tiene un track record que puedas analizar considerablemente. Me parece que es muy cambiante, que es muy volátil. En el fondo, la única forma de hacer por la que se ha diseñado esa prueba de fallo y error, ¿no? De error y avance o error y otro paso atrás, y esto es en lo que creo que estamos. Hemos visto cómo no es el camino, lo estamos viendo. Espero que esto sirva como una reflexión profunda, ¿no? Para el hecho de futuros exchanges, ¿no? Que decidan tener una praxis de esta forma similar o intentar hacer
las cosas de otra manera, ¿no? Centrarse en lo que ellos verdaderamente hacen. Esto me parece muy importante, ¿no? Porque no simplemente es que haya pasado con FTX, sino que es algo que se está repitiendo constantemente, Es ¿no? algo sistémico. Es sistémico, efectivamente, y digamos hacia dónde esto, en qué va a desembocar, porque esto lo único que hace, bajo mi juicio, es hacernos perder credibilidad, ¿no? Que esto simplemente es un juego de payasos, es un circo y que verdaderamente es una estafa y no vale para nada. Y esa es la sensación generalizada que yo creo que tiene la gente después de estos brotes del mercado cuando se desangra, no sé tú, pero yo he tenido a lo mejor 6, 7 personas que me han escrito ajenas completamente al sector cripto, que me han preguntado qué estaba pasando, qué pasa, que No esto sale las no puede noticias ser. hoy. Ha tenido que ser por eso. O sea, que mira, por eso. Iba a decir yo que lo que comentas de que la credibilidad y demás y eso, es que SBF Sam, perdón, en uno de En Twitter. uno de los tweets pidiendo disculpas y ya cuando ya estaba todo en la mierda, dijo una frase que te hace ver cómo veía él todo esto. Y es que hablaba de, bueno, pidiendo perdón, y en el último decía que había un competidor que había, no sé qué, refiriéndose al CZ, y en la última frase dice, you won, en plan, has ganado. Y es como, no es un juego. Son cientos de miles de personas o millones de personas que tienen dinero ahí dentro y que lo van a perder. Entonces no es un juego, no es you won. No es un juego de ajedrez o no es nada, no es el Call of Duty. Entonces te hace ver cómo vislumbraba él todo este tema de exchange y tal. Y bueno, otra de las razones, otra de las causas de que esto haya llegado donde ha llegado, si quieres comentar a tú, Gila, que me estabas diciendo antes que el tema de la reserva fraccionaria, el que no somos tan distintos realmente, o FTX no era tan distinto de lo que se supone que venimos a cambiar. Sí, claro, bueno, ese es uno de los problemas, ¿no? Supongo que la mayoría lo sabréis, pero la reserva fraccional simplemente es que cuando tú estás emitiendo, cuando tú, por ejemplo, dejas dinero en el banco, ¿vale? Por ejemplo, dejas 1.000 euros, pues a lo mejor simplemente el banco está conservando, digamos, un 10%, 100 euros, está conservando de tus fondos totales, ¿no? El resto los está reutilizando, digamos, para hipotecas, para préstamos, para cualquier cosa, ¿no? Digamos, él lo está reutilizando ese dinero. Entonces, esta forma tradicional, una de las cosas que ha hecho FTX es reamoldarla al sector cripto y hacer exactamente lo mismo. Hacer exactamente lo mismo. Y claro, en este caso no es algo que sea tan sencillo, no tienes el poder en este caso para hacer todo ello. Y bueno, hemos visto como que verdaderamente no es una. Bueno, ya lo comentó CZ, que lo puso en un tuit muy gráficamente, que básicamente decía que no se podía tratar como las finanzas tradicionales, que literalmente que tampoco, lo que comentas un poco tú, ¿no? Que esto no es un juego, que no se puede jugar con el dinero de la gente libremente cuando no hay digamos, un patrón, digamos, o un SEC o algo por detrás, que simplemente esto en el fondo es el libre mercado, es lo más, digamos, mira, libre mercado, el mejor, pero bueno. la primera razón por la que, perdona que te corte, la primera razón por la que esto no es lo mismo que las finanzas tradicionales es que, por ejemplo, en Europa, tú si estás en el banco y el banco tiene algún problema de quiebra o problema de solvencia y demás, tú tienes el fondo de garantía de depósitos donde se te puede recompensar por un valor hasta 100.000 euros. Esto no existe en las cripto, no se aplica a las cripto. Si FTX quiebran, tú no tienes derecho a reclamar ni un duro, ¿vale? Entonces, esa es la primera razón para que no es lo mismo. Exacto, igual que cuando pasó con Luna, no podías achacarle las culpas a nadie, ¿no? Y bueno, esto también me deja un poco en entredicho, ¿no? Un que vi el otro día que me parecía muy interesante, que aparecía, bueno, el Sam este, que estaba libre, aparecía el Dunou este, que Sí, también el el Duon, de sí. Lunaterra, que también Libre. estaba libre. Y el de Tornado, ¿no? Y luego aparecía el de Tornado Cash, efectivamente, escribir código, por simplemente, que en el fondo es como libertad de expresión, ¿no? ¿Qué más Sí, da sí. que escribas? Es un arte para mí, o sea, programar a este nivel me parece a nivel criptográfico una tremenda locura. Sí, sí. Y simplemente, ese tío al final, que es el que menos mal ha hecho, ¿no? Es el
Ese que está en la Entonces, pues cárcel. bueno, Sí, también sí. deja que... Sí, es que Hay que manda tener en huevos, cuenta tío. que, por ejemplo, Terra llegó a valer las dos entre Terra y USD, o sea, entre Luna y UST, creo que llegaron a valer 60 billions en total, que se esfumaron. No sé si FTX, ¿cuánto podría tener en fondos? 20, si ellos propios tenían 24 billions, algo así. Mucho, no Bueno, sé. casi. Entonces, estas personas que están estafando, porque realmente, aunque no sea, o todavía no se haya catalogado como estafa, no es una buena práctica. Por ejemplo, lo que está haciendo también Celsius. Es decir, tú no tienes licencia. O sea, una de las cosas que tenemos que entender es que los bancos por lo menos tienen licencia para crear dinero, para imprimir dinero a través de la reserva fraccionaria. O sea, son los únicos que tienen la potestad legal de mantener solo un porcentaje en reservas y poder prestar el resto. Todas estas plataformas cripto viven en un limbo. Entonces, no tiene esa potestad legal todavía porque no existe, es un gris, pero no existe esa potestad legal y por eso está en la calle. Entonces, estas personas que han hecho perder, te diría que cientos de miles de millones a familias, están en la calle y una persona Sin que ha duda. escrito código simplemente para preservar la seguridad o la privacidad de tus transacciones está en la cárcel. Te hace ver o te hace pensar la situación en la que nos encontramos y cuáles son los motivos que realmente llevan a los gobiernos a hacer lo que hacen. Entonces, Sí, sí. siguiendo con las causas que tenemos, uno, la inflación del balance de activos de FTX por FTT. Dos, el sobreapalancamiento o utilización de reserva fraccionaria con los fondos de los usuarios. Tres, grandes inversiones en publicidad. Recordemos que no sé si es el estadio de los Lakers, que se llama FTX Arena, Estoy dudando porque también sé que hay otro de con Crypto.com. Pero Crypto.com y creo que, no recuerdo creo que eso es exactamente. de fútbol americano. Es de fútbol americano. Pero no Puede estoy ser, estoy un seguro. poco Sé, fuera, sé que hay un pero estadio tocho, no sé si es de los Lakers, Warriors o quién, que se llama FTX Arena, ¿vale? Entonces, tenemos FTX Arena, tenemos la Super Bowl, el gran anuncio de FTX en la Super Bowl, que también vale una pasta. Y muchas otras inversiones en publicidad, por ejemplo, fue, yo que sé, sponsor de Tomorrowland, creo, sponsors en Fórmula 1, en muchos sitios, mucho dinero hay ahí. Entonces, muchas grandes inversiones en publicidad que se han visto que no se deberían haber hecho porque no había solvencia. sí, que ese dinero es, digámoslo así, son fondos que han salido de la nada Sí, de los de ese clientes, crecimiento artificial. claro, claro, Es- de ese de una crecimiento forma u artificial de otra. su token, se han financiado de una manera espectacular, han hecho crecer el exchange. Porque vamos, yo creo que hace año y pico, tampoco era tan conocido, No, ¿no? no, no, Digamos, ha sido un crecimiento espectacular, vamos. o sea, se ha posicionado en el mapa como la mejor, Y vamos. la hemos visto que, pues, o de forma directa, indirecta o de tercera parte, son fondos de los clientes. Luego también inversiones en cuando la movida de Terra Luna, que esto también, cuando el DPEG de UST y demás, que esto fue uno de los principales problemas, que yo creo que esto también, o sea, creo que todo esto está viniendo de eso, de ahí, de ese momento en el que mucha Sí, gente estuvo atascada, mucha gente, instituciones a palos, o sea, mira, para que tengáis una idea, yo trabajo en una startup cripto aquí en España, que conozco, bueno, a otras empresas, y una que se encargaba más o menos a lo mismo que nosotros, que era competencia, tenía una cuenta de estas de que te dicen, por tus depósitos te damos un 3%. Y claro, una persona que no está puesta en cripto dice, coño, un 3%. Pero una persona que sabe de cripto dice, ¿de dónde viene ese 3%? Entonces me metí en la página de términos y condiciones de ese vault y después de la caída de Terra ponía que los rendimientos venían de Anchor Protocol. Entonces, si estaban ellos, no voy a decir el nombre porque tampoco quiero movidas, pero si estaban ellos, ¿quién no estaba? O sea, es que está todo el mundo metido en el ajo. Entonces, creo que de ahí, de esos, ¿cómo se dice? De esos barros, estos lodos, o de esas... sí, creo que es Creo que así, es sí, algo sí. así. Entonces, de ahí, BlockFi, que es a donde íbamos ahora, BlockFi y Celsius. Celsius directamente voló, y BlockFi fue rescatada por FTX, por un valor de, creo que eran 240 millones de dólares. Entonces, otra inversión más de 240 millones en un pozo que tenía un agujero bastante grande. Porque literalmente lo que ha pasado con BlockFi y FTX ha sido exactamente lo mismo. Problemas de solvencia, de liquidez, parado de retiros, pum, bancarrota. Y luego Voyager también. Entonces, ahí tenemos más cositas de destinar dinero que no tienes a intentar crecer el exchange de forma artificial y poco sostenible. Luego, bueno, Alameda apostando contra el mercado DeFi. Hemos visto que Alameda ha Y que estado... eso también me parece bastante... O sea, que es un poco la forma de unir todos los puntos, ¿no? Porque Ujú. digamos que sí, esto yo diría que tuvo el estallido de salida con Luna Terra y claro, eso desembocó en un terremoto de para mucha gente, ¿no? Y en este caso, Alameda se benefició
bastante del hundimiento de proyectos criptos, ¿no? Que esto también es una de las cosas que CZ, bueno, directa e indirectamente ha achacado a Sam Bankman-Fried. Lo dijo directamente, que una de las, cuando le achacaron, cuando le metieron mierda por decir eso de que vendía los tokens de FTT, CZ dijo que él no quería estar como parte del accionariado de una empresa que se encargaba o que se dedicaba a desestabilizar el mercado que ellos mismos estaban creando o defendiendo. Entonces, lo dijo claro, porque directamente. Sepamos que Binance entró en una ronda muy temprana y que sacó mucho dinero, que ha sacado mucho dinero con esta plataforma, ¿no? Entonces, digamos que es verdad que ha entrado al principio y por eso también se salió. Pero digamos eso, que no estaban de acuerdo con las decisiones que se están tomando, y yo creo que aquí también hay un componente de egos que están luchando entre ellos y que creo que no iban por el mismo camino, y que eso también ha derivado en todos estos acontecimientos. También que Sam había perdido bastante credibilidad con un paper que sacó acerca de lo que opinaba que debería ser la regulación en DeFi, ¿vale? Entre otras cosas, lo que decía es KYC para absolutamente todo, que bueno, sí y no. Y una de las cosas que me llamó la atención, que era algo bastante... Digamos que si tú eres una persona como CZ o como SBF, que son personas influyentes dentro del sector cripto, y que si están ahí es porque tienen cierto componente de pensamiento político o ideológico en línea al libertarismo, a estar a favor de la independencia y demás, hizo un comentario que no se cuadraba nada con la tónica o el discurso general dentro de cripto, y es que decía que todas las plataformas, todos los protocolos DeFi que estuviesen relacionados con el intercambio o cualquier operación financiera con criptos deberían de cumplir la licencia o deberían de tener la licencia de broker dentro de Estados Unidos. Cuando directamente, o sea, realmente lo que son las plataformas DeFi son frontends. Tú esto, Gira, lo tienes que saber mejor que yo, pero realmente son un frontend. Entonces, ¿cómo un frontend, un cacho de código en CSS y 4 operaciones por detrás, tiene que tener una licencia de broker? No tiene sentido. No tiene ningún sentido esas opciones. Pero en absoluto, o sea, Entonces, yo tengo un background tecnológico y es que eso no tiene ni pies ni cabeza, la verdad. Entonces eso te hacía ya una idea de dónde estaba yendo SBF o cuáles eran sus intenciones. Y bueno, poco más. Bueno, yo tengo una que se lo he comentado a Gila y que me dice que es un poco... Una teoría, ¿no? Que es un poco conspiranoico. No es teoría, yo creo que realmente es lo que ha ocurrido con FTX y lo que ocurrió con UST, por ejemplo, con Luna. Y es que estos protocolos o estos negocios son sostenibles hasta que una persona dice que no lo son. Me explico. Son una estafa o están llevando prácticas poco lícitas, ¿ok? Pero aquí el problema que estamos viendo es que todo esto viene de la convertibilidad. Del problema de convertibilidad de cuando alguien quiere retirar sus depósitos, ¿ok? Si Luna no hubiese tenido ese cuello de botella de redemptions de Luna, de UST por Luna, y no se hubiese hecho el depeg inicial que llevase a crear la espiral, creo que seguiría existiendo. El problema es que hubo un shock en el punto de la convertibilidad que hizo que eso petase y ya de ahí espiral para abajo. Entonces, es como que... Es el punto de no retorno. Claro, todo funciona, o esto funciona hasta que una persona con el poder suficiente dice que no funciona. Entonces, en ese momento, ese mensaje es lo que causa que esto deje de funcionar. Porque si si CZ no hubiese dicho... ¿Tú crees que si CZ no hubiese puesto ese tweet estaríamos donde estamos ahora? Yo te diría, la respuesta corta es no, la respuesta larga sería quizás, porque todo esto que se estaba haciendo llegaría a algún punto en el que tendría que salir, ¿no? O quizás no. Podría haber aguantado quizás 6 meses más, 1 año más, 2 años más, o indefinido hasta el punto de no retorno en el que hubiese crecido. Esa es. Que no se hubiese necesitado que una persona pueda ser capaz de desestabilizar un sistema entero. O hasta el punto de que genere suficiente caja con los fondos de los clientes que ya no necesites hacer esas malas prácticas. Entonces, obviamente esto, en algún momento o en otro, tendría que haber petado, pero creo que esto funciona porque el cuello de botella está en la convertibilidad. Es como USDT, que lo hablábamos antes, el DPEG, que te lo comenté, creo que fue a ti y a Cuesta, que no estoy seguro, de que lo leí por Twitter, ¿vale? Esto no es una opinión mía, pero tiene toda la razón del mundo y he estado pensándolo y creo que es
100%. Es muy buena, sí, sí, sí. El de PEG de USDT, o sea, Alameda, estamos hablando, volviendo al principio, estamos hablando de que Alameda ayer puso cortos por valor de 2 billones de USDT. El problema de USDT no es el mismo que el de UST, de Luna, ¿vale? Eso es algorítmico. El problema de eso es que si hay una desestabilización en el valor de Luna, que haga que cada vez la convertibilidad sea más grande, esto es una bola de nieve que al final acaba que se vaya a la mierda. Con USDT, USDC, Binance USD eso no pasa. ¿Por qué? Porque hay convertibilidad directa a USDC, o sea, a USDs. Entonces, para que USDT... A dólar, digamos. A dólar, perdón, sí, a dólar, perdón. Para que USDT se hunda, no tiene que haber convertibilidad a dólar. Tiene que haber un problema con la convertibilidad a dólar. ¿Por qué? Porque siempre y cuando haya convertibilidad a dólar, no hay problemas. Tú compras más abajo y haces arbitraje, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí que siempre se habla con USDT? De que puede ser que puede ser que los dólares estén en activos poco líquidos. Es decir, que no se puedan convertir en dólar muy rápido. De esta forma, si imaginaos que hay gente que quiere convertir 2 millones de USDTs a dólar, pero Tether solo tiene disponibles 400.000, ahí sí que puede haber un DPEG serio, porque estamos hablando de que hay un problema de convertibilidad. Entonces, si Alameda hubiese querido desestabilizar USDT, o si alguien quiere desestabilizar USDT en condiciones, tiene que hacerlo un fin de semana. ¿Por qué? Porque los activos de Tether están en bonos, están en banca tradicional. En banca tradicional, bueno, en finanzas tradicionales. En finanzas tradicionales, claro, sea donde estén, si en bonos, letras del tesoro, letras corporativas o donde estén, pero están en activos tradicionales. ¿Qué es lo que ocurre? De lunes a viernes funciona sin problemas, los fines de semana no. El mercado tradicional está cerrado los fines de semana. En el caso de que haya una convertibilidad tocha el fin de semana, que por ejemplo Alameda quiera redimir 47 millones de USDTs el fin de semana y Tether no tenga las reservas suficientes líquidas durante esos días para hacer la conversión, ahí sí que habría problemas, porque no está el mercado abierto para poder hacer líquidas esas posiciones que tienes en activos tradicionales. Entonces, de querer hacer esas conversiones y cubrir todas las redenciones que estás teniendo por el otro lado, tendrás que recurrir a mercados OTCs poco efectivos, también te digo, porque no es algo tan rápido como un mercado tradicional en activo, o venderlos a rebajas y tener el problema serio de 1 a 1. Exacto, claro. Venderlo a descuento y tener problema 1 a 1 y que tengan que rescatarlo. Entonces, cuidado los fines de semana. Es solo eso. No, la verdad es que eso suena aterrador, la verdad. Yo cuando me comentaste dije, pues no había caído y es que me parece una forma, bueno, a ver, digamos sencilla, pero mucho más efectiva y útil de intentar. Claro, por eso. Y me extraña que esto, porque o sea, Alameda, que ha puesto un corto, se puede ver en on-chain, 3 millones. Pero me cuesta creer que esta gente no sepa esto, porque si una... Claro, porque ni tú ni yo somos aquí los más listos. Si una persona... antes seguro. Claro, si una persona en Twitter lo ha puesto, yo lo he leído, lo he entendido y he llegado a divagar sobre ello y profundizar, como ellos, que tienen más recursos y se supone que más conocimiento, bueno, se supone, y más conocimiento porque son más gente, simplemente, no han caído. No sé, es que hay cosas que no entiendo. Entonces, cuidado este fin de semana, a ver qué ocurre. Sí, bueno, y esto, relacionándolo un poco, vemos como también la intención que tiene Binance, también tener una moneda estable muy fuerte, como ya intentó, ya lo ha hecho, lo consiguió, retiró del mercado a, no sé si era USDC, USDC, ¿verdad? Sí, no puedes tener, o sea, puedes depositar que se te convierten a Binance USD, en plan, no puedes tener USD dentro de la plataforma. Exacto, y luego ahora mismo las stablecoins por excelencia son BUSD en esa plataforma. Está Tether, USDT, que bueno, que visto lo visto, yo haría la conversión, ¿no? Por lo menos lo dejaría en BUSD porque... Es que el problema es que hay mucha gente detrás de USDT. Porque hay mucha gente, claro. Rumores de USDC y de Binance USD no ha habido. Ese es USDT. Y los tíos realmente están intentando hacerlo bien, porque cada cierto tiempo sacan un informe de las reservas auditado, que bueno, que esté manipulada la auditoría o no ya es otra cosa, pero están ahí. Sí, digamos que, o sea, que siempre ha tenido muy mala fama desde el primer momento con la colateralización que tienen sus activos y no me parece eso tampoco tan desdeñable, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya hemos tratado bastantes causas y ahora vamos a hablar un poco de qué es lo que esperamos nosotros que ocurra tras esto de FTX. Bueno, también comentar que esto, no sé si ha sucedido esta mañana o esta tarde, ¿no? El tema de Justin Sun, otra persona. Sí.
ilustre en este sector, que no sé si tiene el puesto de CEO o es otra cosa, pero bueno, es el CEO de Tron, si no recuerdo mal, de la criptomoneda TRX. Y bueno, ellos han anunciado que a FTX sí que van a hacer una conversión 1 a 1 de los activos que tienen en la plataforma con su red. Y bueno, esto ha desencadenado, hemos visto antes la gráfica, que Tron, que bueno, que es una moneda, no sé ahora mismo el supply que tiene, pero que siempre ha cotizado alrededor de los céntimos, ha llegado a picos de 2 y pico, ¿no? Sí, 2,5, ha si no recuerdo mal. subido, ha subido un 3600% dentro de FTX solo. Porque el problema es que hay muy poca liquidez en Claro, exacto. FTX y que como no hay oportunidad de hacer arbitraje porque está cerrado, pues ahí los precios son cosas. Tenemos un colega que, pues por desgracia, tenía dinero en FTX, ha intentado sacarlo a través de Matic y nos ha enseñado las órdenes de compra de Matic y tenía partes, porque no se la ha comprado todo al mismo precio, tenía partes compradas a $34. Matic a Matic. $34. Al final la pérdida creo que ha sido un 15-20%, pero $34 Matic. O sea, te haces una idea de lo jodido que está dentro FTX. Lo que no entiendo es por qué no paran las operaciones. Porque ahí lo único que estás haciendo, Sí, estás forzando a la gente a permar pasta. y bueno, otra de las conspiraciones, ¿no? Digamos que han salido es el hecho de que hay ciertas carteras, Bueno, ¿no? Que no, se dice. conspiraciones, no. Bueno, sí, bueno, en el fondo es que se puede trazar y se puede Claro, observar claro. que son gente que conoce directamente a Sam, que les han habilitado más. Los retiros, sí, sí. Está habiendo retiros Entonces, de eso. FTX y principalmente de Bahamas. Y he visto yo una cosa que no he entendido del todo, pero debe ser que a través de los NFTs tienen, como por sistema de reporte que tienen interno, podías hacer retiradas por NFTs. Y había NFTs pujados por $50.000, por $60.000. En plan, NFTs de mierda. Sí, dentro de la Sí, plataforma, ¿no? sí. Sería como la puerta trasera Sí, sí, sí. de eso, lo habrían Y intentado nada, lo que hacer. están haciendo es eso, que mucha gente de Bahamas está vendiendo, o sea, sí, está vendiendo la oportunidad de sacar dinero del exchange. Es decir, te está diciendo, yo te saco el dinero del exchange a cambio de esta pasta, ¿sabes? Porque los de Bahamas sí que están pudiendo retirar dinero, porque se puede ver on-chain. Se pueden ver las carteras de FTX y se está viendo que sí que está habiendo retiros. Pero si tú intentas Sí, bueno, hacerlo, no vas a poder. con esto, para ponerlo en contexto, digamos que FTX también tiene su sede, su empresa principal, está en las Bahamas, mientras que también tiene otra empresa secundaria, ¿no? Que es FTX US, que es aquella que ha entrado, que ha solicitado no me acuerdo cómo se llama, ¿no? El documento número El 11, ¿cómo lo Bankruptcy, has sí, dicho? sí, 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 el 11. Bueno, el plan Y de bancarrota. sí. Pero lo gracioso, otra mentira de Sam, diciendo que esto era cosa aislada de FTX.com, que la filial o la rama de Estados Unidos estaba segura, y no. No estaba segura, Del ¿no? O todo, ¿eh? sea, entonces ha sido un poco todo muy feo, muy, muy feo. Y nada, vamos a hablar de las consecuencias ya, pues ya llevamos cerca de una horita, vamos a intentar ir cerrando, vamos a hacer recapitulación de lo que pensamos que ha sido esto. Hasta aquí, porque esto, claro, o sea, ha pasado Claro, hace sí, tres claro, días esto estamos grabándolo el 11 de noviembre a las 8 de la tarde. A ver qué ocurre en los próximos días. Entonces, bueno, la principal consecuencia, que no es que pensamos nosotros, es que ya ha ocurrido, es que los exchanges están empezando a hacer proof of reserves, que para lo que no sepáis lo que es simplemente una auditoría externa, una empresa de auditores externa, audite realmente cuáles son los fondos que tienen las billeteras y hagan públicas estas billeteras, para ver que los fondos de los clientes están vaqueados 1 a 1. Entonces, Binance apenas, creo que fue a las 7-8 horas, el día siguiente, sí, sí, ya tenía el Proof vamos. of Reserves. Creo que Crypto.com también lo ha hecho. Y Kraken está en ello. Y KuCoin creo que no sé KuCoin, la verdad, no estoy al tanto. Pero que Binance lo ha sacado sí, que Crypto.com lo ha sacado sí, que Kraken ha comentado que están en ello también. Y supongo que Coinbase, por tema de regulación, Sí, como ellos sí que sí, están claro. cotizando en Estados Unidos, no creo que tengan mucho problema y que tarde. Es Una de una las, cuestión temporal, ¿no? Una de las Vamos, cosas es decir, curiosas por que he hecho. visto yo de Coinbase es que, no sé hasta qué punto es verdad, lo he visto en Twitter y me he estado informando en internet y he visto en varios sitios, de que está habiendo una actividad inusual en opciones put para diciembre a $35. Ahora cotiza a 50 y pico. Entonces, a ver qué ocurre. Pero este tipo de cosas suele ser porque hay algún insider por dentro que está intentando sacar rédito. O Entonces, que ha hablado de más. lo mismo volvemos a este podcast y descubrimos otra quiebra. Sí, a Pero, lo mejor tenemos que ponernos la medallita, ¿no? claro, claro. No, pero estos son solo rumores y, bueno, o sea, la actividad en opciones está ahí, pero que, bueno, puede ser algún degenerado, ¿sabes?
Y nada, vamos a hablar de las consecuencias. Gila, si quieres, haz tú un poco balance de lo que te ha parecido toda esta situación, que tú es verdad que has estado un poco desconectado por tema de trabajo, pero ¿qué es lo que ves que puede ocurrir a futuro? Sí, bueno, es algo bueno, por ejemplo, lo estábamos comentando antes, ¿no? Que estamos hablando de si esto va a traer consigo una regulación superior. Y yo te digo, bueno, es verdad que se están viendo ya algunos casos de el Proof of Reserve, que por ejemplo se están auditando, pero digamos, este es el camino, ¿no? No sé si este es el camino verdaderamente hacia donde queremos ir, si va a existir ya una regulación clara, ¿no? Porque en el fondo hay muchos defensores de la descentralización, pero vemos como cada vez que pasan estos eventos, digámoslo así, el mercado se acojona y todo el mundo se acaba esperando. Entonces, ¿hasta qué punto se está resguardando, ¿no? Se está cuidando a esos inversores? Yo creo que ahora mismo se está permitiendo, es un salvaje oeste que está mutando, ¿no? En simplemente gente con ideas, con proyectos Ponzi, con cada vez con peor pinta, ¿no? Digamos. Y bueno, yo sí que en este caso cada vez soy más partidario de una regulación más severa. Y más en este caso, por ejemplo, a todo el tema de los exchanges, que digámoslo así, es la puerta que lleva al mundo de las criptomonedas, porque Sí, tienes que no pasar lo por vemos ellos. ahora mismo. Es que ahora mismo, o sea, menos en un caso aislado, tres, cuatro cosas que se pueden hacer, es imposible entrar on-chain si no es por un tercero o sea, tienes que pasar, si quieres hacerlo todo tú, sin nadie más, Tienes que necesitas montar pasar una... por un... Tienes que montar una gordísima, claro. Sí, O sí, sea, sí, por sí. esto te estoy hablando de sin un third party, ahora mismo tienes que montarla de Dios para poder entrar on-chain, que verdaderamente, por ejemplo, a mí es lo que más me gusta, el tema DeFi, todo lo que se puede hacer dentro de las redes, la tecnología, y es imposible, o sea, tienes que entrar por una... Son las puertas a la criptomoneda. Y ese me parece el primer paso, que estas plataformas por lo menos estén más seguras, que el inversor tenga más conciencia de lo que está pasando dentro de estas plataformas, que decimos que sí, que son trazables, que se puede saber todo, pero este es también la primera puerta a taparnos los ojos con una venda y dejar de ver lo que está pasando, ¿no? Yo pienso lo mismo que tú en tema de regulación, de que, bueno, creo que esto, si ya estábamos alarmados o ya se estaban tomando medidas en regulación, creo que esto va a acelerar los procesos bastante. Luego también creo que dentro de un par de semanas o en los próximos meses veremos qué es lo que acaba ocurriendo, porque FTX, como hemos dicho, era el tercer exchange más grande del mundo, tenía muchas empresas y muchas instituciones asociadas a él. Su quiebra no va a ser lo único que ocurra. O sea, hemos visto que BlockFi, por ejemplo, salvó de la quiebra con FTX, FTX ha ido a la quiebra, pues BlockFi se va con él. Pero hay muchas entidades dentro del ecosistema de FTX que van a resultar afectadas por esto, y si no lo vemos ahora, lo vamos a ver las próximas semanas. También creo... Sí, Bueno, cuéntanos. sí, no, yo te iba a decir que vamos, que esto básicamente era un efecto dominó, como ya pasó con Luna y con UST, que esto, o sea, no tengo ninguna duda de que las próximas semanas iremos viendo distintos acontecimientos, distintas empresas bueno, que digamos, no sabemos exactamente, porque sí que que han confirmado su exposición a FTT, pero hay muchas otras que no lo han hecho. Sí, sí, sí. Y bueno, esto en los próximos días veremos noticias. Estará calentito el sector. Y bueno, yo también pienso que puede ser, o sea, el balance todavía no se sabe si es positivo o negativo para Binance. Personalmente soy muy partidario de Binance y BNB y me puse bastante eufórico cuando la noticia, pero tengo un dilema, y es que aquí aparte de negocio hay juego política. FTX será un estandarte, por así decirlo, de Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos y China no se llevan nada bien. Binance, aunque esté en las Bahamas, no sé si es en las Caimán, FTX estaba en las Bahamas, Binance está en las Caimán. Usted en las Caimán, CZ es chino. Ya sabemos lo que ocurre o lo que está pasando con la bolsa china, con todas las empresas chinas y lo que la guerra comercial ha traído. Creo que esto puede sentar un precedente para que pueda haber algún tipo de restricciones a Binance dentro de los negocios de Estados Unidos, cosa que no lo haría nada bien porque es el mayor mercado del mundo. Entonces hay que ver hasta qué punto esto es positivo para la empresa Binance, ¿vale? Que tendrá una repercusión directa del precio de BNB. No hemos hablado de Solana, por cierto. Una de las razones por la que Solana se haya pegado tremenda hostia es porque FTT está deshaciendo sus posiciones para intentar salvar lo que pueda.
Que esa Sí, también, a convertir líquido lo poco que quede por ahí, ¿no? eso también es una de las razones por la que el mercado está cayendo como está cayendo, aparte por el miedo, porque FTX está liquidando bastante. FTX y quién sabe cuántas empresas detrás están liquidando posiciones para intentar salvar los muebles. Entonces, no sé por dónde iba. Eso, Sí, bueno, que... porque ahí directa o indirectamente estás correlacionado con, o sea, si aunque no seas inversor de FTT, si tienes algo del ecosistema de Solana, posiblemente te hayas visto afectado, porque si vemos que la red principal, la red está cayendo, ¿cuánto ha caído? No sé en cuánto estaba Un cotizando, en 50%, un 13, 14, 50% en los últimos 50%. 7 días, creo. Pues con él, o sea, con esa criptomoneda, todos los tokens de esa red se estarán pegando tremenda Sí, hostia. sí. Y más si también, si vemos como alguno de los tokens de las, bueno, no las llamemos shitcoins, ¿no? De los protocolos que tenía FTT también, pues debe estar con un rendimiento similar, ¿no? Ujú. Y bueno, también para comentar, para puntualizar lo que estabas comentando, esto lo vi el otro día y es que SBF eh, estaba para las midterms, era uno de los, si no recuerdo mal, de las 6, 7 personas que más dinero estaba donando para el tema de las elecciones, ¿sabes? Que esto también es una puntilla más, ¿no? Entonces todo Sí. este tema que a lo mejor tiene también pinceladas políticas, ¿no? Que lo inflando Ujú. ya es que esta es una persona que no sé si activamente o no, pero bueno, para donar tanto dinero, algo tiene que haber detrás, ¿no? Sí, sí. Luego, otra de las cosas relacionadas con Binance que he visto que mucha gente está achacando es que se está monopolizando mucho el sector de los exchanges. O sea, Binance creo que Ujú. ya ocupa más del 70% de la cuota de mercado. Yo soy una persona defensora del libre comercio, defensora del liberalismo económico y que piensa que la competencia es buena, principalmente para el consumidor, le interesa la competencia, pero tenemos que entender que en los negocios, en la mayoría de los negocios, aquí es un winner takes all, prácticamente todo. Tenemos a Facebook, que bueno, ahora Meta, que tiene prácticamente el monopolio de las redes sociales, quitando Twitter, que está en la bancarrota casi. Tenemos a Google, que creo que tiene el 90% de todas las búsquedas online. Tenemos Amazon, que es prácticamente lo único que hay en servicios de paquetería a nivel europeo. Entonces, siempre tiende a la monopolización o a la concentración de los negocios, los mercados. Entonces, creo que esto es una consecuencia natural que tiene que pasar, que sea positiva o que sea negativa, eso ya lo valora cada uno y el tiempo irá diciendo, pero creo que es una consecuencia natural y que no se puede luchar contra ello y creo que acabará pasando, que Binance acabe absorbiendo prácticamente todo lo que hay en cripto, ya no solo en exchange, sino servicios adicionales y que por delante o por detrás, porque sabemos que, bueno, muchos exchanges o plataformas o empresas que puedes comprar y vender criptomonedas, que sepáis que no tienen liquidez propia, la mayoría de ellas, sino que la utilizan de otros exchanges, tiene routing, que le lleva a Binance o a FTX antes de esto, o a Kraken o lo que sea, te lo digo porque yo trabajo de eso. Entonces, Binance va a ser proveedor de liquidez de prácticamente todas las plataformas de criptomonedas que veamos, y esto va a pasar. Entonces, lo que digo, que sea positivo o sea negativo, lo tiene que valorar cada uno de acorde a su juicio político o de ideología y iremos viendo cómo se suceden los hechos. Y luego también, pues, Sí, bueno, entran los riesgos de monopolio y demás. claro, yo iba más por ese lado, ¿no? A mí es verdad que es que la carta ganadora parece invertir en BNB porque es que se está comiendo el mercado y ahora mismo lo hemos visto, ¿no? Si no se ha si un exchange ha intentado no crecer de manera orgánica, digámoslo así, es decir, en este caso sobreapalancándose y creciendo artificialmente, hemos visto que al final no es el camino y que le ha allanado muchísimo a Binance. Entonces, esto también, como comentábamos antes, que digamos que los exchanges son la puerta a las criptomonedas. Si lo estás limitando tanto, le estás dando mucho poder a Binance, que puede ser tanto bueno como malo, porque al final puede dominar y si acaba teniendo una cuota muy grande del mercado, al final tendría la mayoría de fondos y tendría una dependencia, como tú has comentado, que liquidez a un sinfín de proyectos, esto podría desembocar en, pues una espiral incluso mayor de las que, bueno, no, obviamente mayor, o sea, Sí, digamos, sí, ahora sí, sí. se cae Binance, eh, no me extrañaría ver a Bitcoin en $3.000, vamos, tranquilísimamente. Sí, sí, sí. Sí, la cosa es que se concentraría el riesgo, pero es lo que digo, igual que pues, si te fijas en automoción, es verdad que hay muchas marcas, pero ves que tres, cuatro conglomerados tienen prácticamente todas las marcas del mercado, por un momento o por otro. Ropa No, deportiva. pero también me parece que, por ejemplo, digamos, si en el fondo, digamos que las criptomonedas
sirven como algún medio de pago mucho más útil y actual, ¿no? En ese caso, disponer solamente de ese proveedor, si no es on-chain, me parecería bastante limitante, ¿no? A ver, luego también está el tema de los precios, que si tú tienes que competir con otros, pues obviamente vas a tirar precios. En el caso de que te encuentres prácticamente como único player, vas a poder exprimir más al consumidor. Eso ya son las prácticas que tenga cada empresa. Por ejemplo, Binance, perdón, Amazon, por ejemplo, hizo eso. Al principio, bueno, igual que Amazon, muchas empresas, o Airbnb, tiran los precios al principio para intentar ganar base de consumidores. Todas las empresas B2C son así. Tira los precios para ganar base de consumidores, masa de gente que crea un efecto red, y una vez acaparas gran cuota de mercado, a subir precios. Y puede ser que eso es lo que acabe ocurriendo, porque otra de las cosas por las que Binance, otra de las cosas que ha podido desembocar esta situación de escasez de liquidez de FTX es que meses atrás Binance había ofrecido las 0% fees en Bitcoin, en todos los trades que tuvieran que ver con Bitcoin, y se vio un flujo de Bitcoin desde FTX hasta Binance. Entonces eso también puede ser que drenase bastante la liquidez de FTX, o sea, sí, de FTX. Entonces, bueno, pero de todas formas esas praxis me parecen mucho más reglamentarias o legales, sí, ¿no? bueno, que por pero ejemplo, que, desestabilizar a través de Twitter de, claro, oye, mira, estás pero arruinado. si Y a tú lo lo mejor te he piensas, sacado yo el report, sí, sí, digamos, es que claro, eso, claro. Es que la procedencia de eso es dudosa. tú piénsalo, o sea, tú piensa. Primero, lanzas las 0% fees para drenar liquidez de FTX y dejarle un poco ahí tocaillo. Segundo, informe de Coindesk. No se sabe si lo sacó Coindesk o realmente podría haber alguien detrás de Binance detrás de esto. Puntilla del mensaje, fuera. Ya está. Sí, sí. Plan perfecto, entre comillas. Pues se la ha jugado mucho. O sea, ha podido. O sea, yo, por ejemplo, estaba muy optimista con Binance, que sí, Binance BNB de puta madre. Pero yo ha habido un momento que, digo, como siga cayendo Bitcoin, puede ser que hasta Binance no sobreviva. Porque si FTX ha caído, ¿quién te dice que Binance no puede hacerlo? O sea, ahora mismo estamos ya diciendo, ¿quién no? O sea, ¿de quién te fías? Y a nosotros nos. O sea, otra de las cosas que a nosotros no nos ha pillado absolutamente nada. Esto, por ejemplo, yo no tengo ni un euro en Cefi, lo tengo todo en wallets. Y lo de Luna, pues por suerte tampoco estábamos dentro, más que con un NFT de un monito de mierda. Por lo demás, fuera. Entonces, es eso. Not your keys, not your coins, gente. Aprovechad, compraros estas cositas de aquí. La Ledger, ¿no? La Ledger, ¿Qué la vas a sacar por ahí? utilizar. La tengo a mano siempre. A ver, ¿cuál tienes Utilizar. ahí? Ah, tienes la Yo S, tengo la ¿no? baratilla, yo tengo la baratilla. Bueno, pero en el fondo, aunque tenga menos memoria, es lo único que... Sí, Por no, comentarlo esto... y el USB, porque la otra tiene Bluetooth, esta solo va por USB. Bueno, Pero bueno, pues me da bueno, pela pues... si no lo voy a sacar de casa. No Claro, debería si es sacarlo que de esto casa. es la forma que todos deberíamos utilizar, ¿no? Porque nos centramos en el fondo, muchos de aquí tendréis la mayoría de vuestra pasta en MetaMask y eso en parte es un error. O sea, eso también comentarlo, ¿no? Porque tener uno de estos dispositivos, una cold wallet, es lo mejor que te puede pasar, que a lo mejor la inversión de 100 pavos. Ya, Pues déjatelos, ¿no? ya lo vimos Déjatelos que seguro que tiene más fondos dentro. y ya lo vimos, por ejemplo, con Phantom, que hubo una vulnerabilidad dentro de Phantom, la billetera, y que es que ni las billeteras estás a salvo. O sea, ni MetaMask realmente te asegura que no puedas tener problemas con tus fondos. Entonces, Exacto. Y que también, por ejemplo, que puedes hacer DeFi con una cold wallet. O sea, que nada te lo impide. O sea, estás que limitado, está bastante limitado, pero tienes estás muy oportunidades. limitado, pero lo puedes hacer. O sea, que Sí, sí, no sí. te quedas con el gusanillo. Entonces, nada, gente, 1 hora y 10. Espero que os haya gustado mucho y que hayáis sacado conclusiones acerca de esto. Y nada, Gila, nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio del Blogcast. Sí, por mi parte un placer y nada, nos vemos. Recordarnos en redes, Twitter, @blockingves_, subimos 3 hilos a la semana, todas las semanas. Y en Twitter, o sea, en Instagram, @blockinvest a secas. Entonces nos seguís esas 2 redes y nos vemos por allí. Así que nada. Y si no, pues también os podéis suscribir a nuestra newsletter, que todas las semanas Eso.
muy premium, que la verdad es que está yendo bastante guay, nos está gustando bastante y bueno, es otra forma. Y acogida, buena acogida también por parte de la gente. Muchas gracias a todos los que leéis la newsletter, porque tenemos casi un 50% de tasa de apertura, que es una locura. O sea, estamos nosotros encantados y hemos recibido mensajes positivos, así que muchas gracias a todos. Y para suscribiros a la newsletter, www.blockinvest.es/newsletter, o podéis poner www.blockinvest.es y tenéis arriba en el menú el enlace a la newsletter. Y nada, nuestras redes sociales, la mía está aquí y la tuya, Gila, haz así. A ver. Ahí, pongo más arriba. Ahí, por ahí está la suya. Y nos podéis seguir en las personales, que también subimos contenido de calidad. Entonces, nada, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.